Hola, ¿qué tal? Buenas noches, papás. Qué emoción que por fin ya pudimos empezar con este taller tan esperado que estuvimos preparando con mucho amor, con mucho gusto para cada uno de ustedes. Espero que este mini taller les funcione mucho, les dé muchas herramientas para trabajar esta nueva etapa. A lo mejor algunos ya tienen algunos años con sus hijos adolescentes, a lo mejor unos están por entrar. Estuvimos ahí viendo en el registro que tenemos papás que todavía no tienen hijos adolescentes, papás que están apenas empezando su adolescencia, bueno, sus hijos, no ustedes, y papás que ya tienen algunos hijos con una trayectoria un poquito más larga. Entonces, esperemos que este taller les funcione a todos, les pueda servir muchísimo. De todas formas, pues aquí va a estar nuestra super invitada que es Marisol. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ella, pues que va a estar aclarando todas sus dudas para que puedan aprovechar al máximo este taller. Son 2 horas, desconéctense de los pendientes, de los trabajos que quedaron ahí en casa. A lo mejor díganle a sus hijos que les den esta hora para ustedes, para que puedan aprovecharlo al máximo. Créanme que de verdad invertir ese tiempo en ustedes como papás les va a dar muchísimas herramientas y frutos, que al final eso es lo importante. Ustedes están aquí porque quieren ser mejores papás, quieren tener una mejor comunicación con sus hijos, una mejor relación con sus hijos, y para poder lograrlo, pues hay que estar realmente comprometidos y entregados a este taller, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar, me quiero presentar un poquito para las personas que no nos conocen. Mi nombre es Belén González, yo soy cofundadora de Familiólogos. Para los que no conocen este proyecto, somos un grupo de familiólogos y especialistas en la persona, donde compartimos diferentes talleres, conferencias, consultorías y materiales para la familia, el matrimonio y la persona. Tenemos diferentes áreas, desde matrimonio, tanatología, pedagogía familiar, asesoría en crianza, billings, adulto mayor. Entonces tratamos de abarcar diferentes áreas. Cada uno de nuestros colaboradores está especializado en una área, pues para darles el mejor acompañamiento de una forma interdisciplinaria, integral de toda la persona, con esta visión que tenemos nosotros como licenciados en ciencias de la familia. Y pues ya me imagino, les estuvimos haciendo una encuesta en el chat donde están ustedes unidos en este grupo de nuestra página web. Ahí también pueden conocer un poquito quiénes son los familiólogos que estamos colaborando aquí en Biol y los materiales, los talleres que tenemos, pues para que conozcan un poquito más de nuestra formación. Y pues ahora sí, para no robarles más tiempo de su taller, de estas valiosas 2 horas que van a tener con una experta en adolescentes, pues la voy a presentar. Marisol, que es nuestra psicóloga aquí en Biol, nuestra colaboradora, ya está encargada de esta área de psicología y sobre todo se encarga en trabajar con adolescentes. Entonces, pues se las voy a presentar para que la conozcan un poquito más. Marisol es licenciada en psicología y tiene un máster en ciencias de la familia. Actualmente da acompañamiento psicológico de manera independiente a adolescentes y adultos jóvenes. Asimismo, trabaja en una asociación civil en la que brinda acompañamiento en el proceso de duelo y crecimiento personal a madres solteras con hijos con alguna discapacidad, además de ser tallerista en la misma asociación y en distintos puntos. Le apasionan los temas en crecimiento personal, emocionales y llegar a ser nuestra mejor versión para vivir de manera más plena. Así que bienvenida, Marisol. No podemos abrir nuestros micrófonos, pero pues vamos ahí a darle un aplauso con nuestros emojis. Pueden ustedes reaccionar con los emojis para que pues le demos un fuerte aplauso y de bienvenida a Marisol. Son todos tuyos, Marisol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Como ya mencionó Belén, yo soy Marisol y me encanta mucho el tema de la adolescencia, o me gusta trabajar con los adolescentes porque justamente creo que la adolescencia sí es esa etapa difícil, como que a veces a los papás nos choca porque decimos cuántos cambios, qué hago con mi adolescente,
pero a mí me gusta mucho porque creo que justo la adolescencia es ese punto crucial donde podemos ah, brindar de herramientas a los adolescentes para que tomen las mejores decisiones, porque sabemos que a los 18 años nos toca a lo mejor tomar la decisión de elegir una carrera universitaria, sabemos que a lo mejor en la adolescencia empiezan los noviazgos, entonces si el adolescente carece de herramientas, pues es más fácil que cometa errores, ¿no? Que tome decisiones erróneas que le pueden afectar pues en su presente y pues a lo largo de su vida. Es por eso que creo que la adolescencia es como este punto máximo de crecimiento que si estamos fuertes, que si estamos preparados, pues nos va a ser mucho más fácil poder como alcanzar nuestras metas. Es por eso que me gusta mucho acompañarlos y escuchar a los adolescentes. Y bueno, también desde esta parte integral, que obviamente ustedes como papás son como su punto máximo, ¿no? Son su hogar, son quienes los impulsan a seguirse desarrollando y que por eso va de la mano el poder trabajar con ustedes, ¿no? El que puedan comprender a sus hijos, el que ustedes como papás también estén bien, porque recordemos que la familia, si los principales cuidadores, que son papá y mamá, están bien, están estables, pues es más fácil poder también ser ese soporte para nuestros hijos. Y bueno, por eso es que nosotros decidimos llamar a este taller también puentes emocionales, porque conectamos no solamente con la parte de ser papás, sino que somos ese puente que acogemos a nuestros hijos, ¿no? Que brindamos ese paso para que nuestros hijos puedan tener un mayor soporte. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller viendo qué temas vamos a ver. Entonces, no sé si Belén me puede... Ah, listo. Ok. ¿En qué va a consistir este taller? Que vamos a ver. Está dividido en 7 módulos que vamos a ver. Vamos a tratar de, por eso es que sus micrófonos están apagados para poder aprovechar lo máximo que pueda y al final solamente como que ustedes nos dejen sus dudas para irnos de corrido y lo aprovechen al máximo. Obviamente a mí me gusta mucho escuchar sus experiencias, que nos platiquen situaciones concretas, pero justamente el día de mañana vamos a tener un espacio para ello. Entonces, vamos a iniciar definiendo un poquito qué es la adolescencia, vamos a continuar viendo cuáles son las emociones, después tenemos la validación emocional, comunicación asertiva, orientación para establecer límites y bueno, cerramos esta parte con el círculo de estrategias, ¿no? Que no solamente aquí yo voy a brindarles herramientas, sino que también me gustaría en esta parte cooperativa, porque ustedes como papás ustedes ya se la saben, ¿no? Y ustedes tienen ciertas estrategias que de verdad les funcionan, entonces me gustaría que las compartiéramos y bueno, al final les voy a explicar de qué manera me van a ayudar a compartirlas. Muy bien, entonces vamos a iniciar este taller definiendo qué es la adolescencia. Y bueno, encontré esta frase que dice, la adolescencia se convierte en una bomba de relojería, donde realmente el adolescente se cree lo que es, pero no sabe lo que es ni hacia dónde quiere ir. Es la etapa en la que tiene que demostrar o empezar a demostrar lo que dice que es y muchas veces la realidad le demuestra que no es así, que no vale tanto como cree o que tiene que hacer un esfuerzo mayor para demostrarlo. Entonces, me gustaría desglosar como esta frase en donde vemos principalmente que dice, el adolescente se cree lo que es, pero no sabe lo que es ni hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, si nosotros observamos a nuestros hijos adolescentes, los vemos como a ellos muy seguros de sí mismos, ¿no? De que a veces dicen, ay, no, mamá, claro que yo puedo hacer esto. No, mamá, es que tú no me das permiso nunca, claro que yo puedo. Pero realmente a veces no tienen las herramientas necesarias para afrontar ciertas situaciones, ¿no? O obviamente nosotros como papás conocemos y tenemos como esa experiencia y nos damos cuenta que ni sabe por dónde empezar, ni hacia dónde quiere ir. Entonces, nos damos cuenta que necesita como ese impulso, ¿no? Pero el adolescente él ya se cree que lo sabe todo. Entonces, aquí también vemos, si vamos a la siguiente parte de esta descripción, vemos que también hay muchas veces que quieren como demostrar esta realidad, ¿no? Y que nos desafían como papás
o que nos quieren como imponer cosas, que ahora sí, no sé si han escuchado algo que se llama el hijo tirano, que ahora sí quiere brincarse esta parte, ¿no? De donde el papá pierde la autoridad y ahora es el hijo quien controla, ¿no? Y que a veces como papás nos preguntamos o decimos, ¿qué estamos haciendo, no? O en qué fallamos para que mi hijo haya llegado a violar tantos límites. Entonces, pues es una etapa, pues sí, complicada, pero justamente recordar esta parte de que el adolescente está aprendiendo, ¿no? Y no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, aquí vi una frase chistosa que también me gustaría compartirles, que dice, sabes que tus hijos han crecido cuando dejan de preguntarte de dónde vinieron y se niegan a decirte a dónde van, ¿no? Ya descubrimos que nuestros hijos ya no son unos bebés, ¿no? Ya no son esos niños chiquitos que nos preguntaban de dónde nacen los bebés, por qué el cielo es azul, o cómo llueve. Entonces ya ahora los adolescentes se convierten en esta parte desafiante, ¿no? Ya lo sé todo. Ya no ocupo de ti porque ya lo sé todo. Ay, mamá, ¿para qué me dices eso si yo ya sé? Ay, mamá, es que esto no es cierto. De seguro tú lo viste en internet y era inteligencia artificial. Ese video ni siquiera es real, ¿no? Entonces descubrimos que nuestro adolescente ya no es ese niño, ¿no? Ya no es ese pequeño que nos obedecía, sino al contrario, nos empieza a interrogar sobre nuestras decisiones. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cuáles son estas características de la adolescencia. Como primer punto, encontramos como estos cambios físicos, los más notorios, ¿no? De nuestros adolescentes, que primero inician con la pubertad, con cambios leves en su aspecto físico y sobre todo las niñas se nota más con la menstruación. Y bueno, aquí me gustaría agregar como algo extra, que estos cambios físicos se producen en el adolescente, pero que muchas veces, ahora sí que es como un interrogante para ustedes, papás, que no solo el adolescente está sufriendo cambios físicos, también muchas veces dentro de la familia ocurre que los papás empiezan también a experimentar cambios físicos. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces se topa la edad de la adolescencia con la menopausia de la mamá, ¿no? Y que no solo es los cambios físicos del adolescente que está en la edad de la punzada, sino como papá, a lo mejor como mamá, está en la edad de la menopausia y que se juntan esos dos cambios de humor, que porque sabemos que la menopausia también es como una bomba hormonal. Entonces se junta el adolescente y el papá y obviamente chocan, ¿no? Chocan aún más y no sé, obviamente no es el caso de todos, pero que a lo mejor las mamás sean conscientes también de estos cambios y que ahora sí, a veces al esposo le toca esta parte de decir, hoy, ¿a quién le hago caso? No, ya no aguanto no los aguanto juntos, ¿no? Los quiero separados porque juntos de que se pelean más. Entonces es importante también como papás identificar como estos cambios físicos que ustedes también viven para pues no adjudicarle toda la responsabilidad al adolescente, sino también a nosotros como papás ser conscientes de estos cambios, ¿no? De que a lo mejor no estoy en la menopausia, pero sí estoy súper cansado del trabajo y pues también mis cambios físicos o mis cambios de humor han variado, ¿no? Ya no tengo la misma resistencia o el mismo soporte de antes o la flexibilidad. Entonces, el reconocerlo también me ayuda a entender que ambos estamos cambiando, ¿no? Que ambos estamos pasando otra etapa. Ok, y bueno, pasando a la siguiente característica, también descubrimos que pues nuestro adolescente pues tiene una búsqueda de identidad, ¿no? Ya está como en esa etapa donde ya no me gusta Peppa Pig, ahora me gusta el K-pop y después me gusta los correos tumbados y no sé, a lo mejor me gusta el reggaetón, yo qué sé, ¿no? Cuáles sean los gustos de sus hijos o cuáles están de moda ahorita, pero están buscando constantemente a qué grupo pertenecen, ¿no? A cuáles son mis gustos o que de repente te pedía ropa de cierto color y de repente tu adolescente te dice, ay, eso ya no me gusta, ya no, eso ya pasó de moda, ¿no? Entonces nos damos cuenta que constantemente están teniendo cambios.
Y bueno, también vemos esta necesidad de privacidad, que muchas veces a los papás les cuesta trabajo esta parte de la privacidad, porque obviamente hay muchos peligros, también tenemos muchos miedos como papás, pero que al adolescente justamente es como esa etapa donde si no les dan privacidad, les choca, ¿no? Y se pelan con ustedes de que, ay, es que no me dejas hacer nada, no me dejas cerrar casi casi la puerta de mi cuarto, no me dejas estar a solas con mis amigas, quieres estar tú ahí escuchando todo, pero a veces la privacidad les ayuda justo a ellos en esta parte de la búsqueda de su identidad, ¿no? En esta parte de sentirse capaces, de sentir como de tener su espacio propio, porque así, si nosotros nos damos cuenta hoy como adultos, necesitamos un espacio, ¿no? Ustedes como mamás, a veces no necesito estar con mi esposo ni con mis hijos, necesito mis 5 minutos Mickey Way. Pues así a los adolescentes les pasa, ¿no? Igual, ellos empiezan a necesitar esta privacidad, este espacio para poder identificar qué les está pasando, para incluso no platicar con las amigas, a lo mejor temas que tienen pena de hablar con ustedes, pero con las amigas a lo mejor es quien ahorita tienen más confianza y pueden platicar. Entonces, pues está esa necesidad de privacidad. También vemos una preocupación por la apariencia, de que constantemente, de que nos damos cuenta que ya a lo mejor le empezó a salir acné y mi hija no quiere ir a una fiesta porque tiene un grano y yo le digo, es que solamente es un grano. Y mi hija, no, es que se me ve horrible. Entonces, recordemos esta parte de la adolescencia que de verdad su preocupación por su apariencia es muy importante porque ocupan como este sentido de pertenencia, necesitan un constante recordatorio de aprobación, de que me veo bien, estoy bien. Entonces es por eso como esta preocupación excesiva sobre su apariencia. Pero también encontramos que se incluyen como más responsabilidades, ¿no? Como papás, les incluimos más responsabilidades justamente porque ya no son niños, necesitan cooperar más en el hogar, hacer más que hacer o a que nos traigan cosas del mandado. Incluso académicamente ya no es como la tarea de las planas, es ensayos, una demanda más cognitiva, de más esfuerzo, entonces también tienen más responsabilidades. Y después sigue el tema del noviazgo, ¿no? Es la etapa donde empiezan a experimentar esta parte del noviazgo, de que empieza con, ay, me gusta este niño, o mamá, es que a un niño le gusto, o que llega tu hija con flores, o que ves a tu hijo bien galán, poniéndose perfume. Entonces, pues justamente también la adolescencia está esta parte del noviazgo y también sigue los nuevos vínculos y relaciones sociales. También es muy importante para ellos los amigos. Ahora sí que antes eran los papás 100% quien era su centro de atención y que ahora los amigos pasan a ser ese centro de atención y que muchas veces a nosotros como papás nos sentimos desplazados o sentimos como que, oye, le haces más caso a tu amiga que a mí que soy tu mamá, ¿no? Le haces más caso al TikToker que a mí que soy tu mamá, ¿no? Entonces vemos que los adolescentes buscan relacionarse, pero no con adultos, sino justamente con sus pares, con sus iguales, ¿no? Con personas que tienen la misma edad por esta parte de buscar un sentido de pertenencia, de decir, ya no solamente necesito mi hogar, sino necesito crear una familia fuera de mi hogar. Y bueno, por último, los menos, que yo creo que a todos los papás es lo que más les afecta, son los cambios de humor, ¿no? Ay, no, esos cambios de humor tan terribles de que mi hijo ya se volvió bien contestón, se la pasa enojado o se la pasa triste y que bueno, vamos justamente a descubrir esta parte emocional de nuestros hijos. Y ahora sí vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Pero bueno, aquí ya checamos y vimos cuáles son esas características que tiene mi adolescente. Y si nos damos cuenta, realmente son varias. Nuestro hijo está pasando por un proceso acelerado, rápido de ser un niño
a ir creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, que pareciera como que todo sucede muy rápido y que es todo a la vez, entonces el resolverlo para nuestros adolescentes se convierte en un desafío. Pero descubrimos que no solamente para ellos, sino para ustedes como papás. Entonces, aquí me gustaría hacer una actividad con ustedes, que nos tomemos, son las 7:21, que nos tomemos 3 minutitos para aprovechar como al máximo, pero aquí me gustaría que hiciéramos esta actividad de recordar cómo era yo en mi adolescencia. ¿Cómo fui yo? ¿Qué me gustaba? ¿Cuáles eran mis desafíos como adolescente? ¿Qué me chocaba de mis papás? Porque yo creo que todos recordamos a lo mejor un punto de nuestra adolescencia donde también me chocaba que mi mamá me dijera esto, no me gusta o me apenaba que mi papá me dijera esto. Entonces me gustaría que en estos 3 minutos nos diéramos la tarea de recordar cómo era yo de adolescente, ir respondiendo a estas preguntas. ¿Qué hacía y qué era lo que me chocaba de mis papás? Entonces les voy a dar estos 3 minutos y los que gusten compartir en los comentarios del chat, que nos, que, que puedan escribir si se acordaban de su adolescencia y qué es lo que más recuerdan de ella. Gracias a los que están dejando su comentario. Todavía tenemos un ratito para que recuerden esta invitación, este recuerdo. ¿Cómo era yo de adolescente? ¿Cuáles eran mis dificultades? Si me sentía bien, me sentía poderoso, porque luego tenemos como varios tipos de adolescentes, los que se sienten inalcanzables, que todo pueden, o los adolescentes que se deprimen justamente porque no encuentran esas expectativas o porque sienten que no están cumpliendo con esas expectativas. Ok, voy a leer algunos de los comentarios que nos están dejando. Por ejemplo, aquí nos comparten no tener esa comunicación de corazón a corazón, tener miedo al rechazo. Algunos comentan que sí se sentían bien, a veces que no les gustaba su cuerpo, se sentían incomprendidos, no tener tiempo suficiente para dormir, o que me mandaran a hacer todo, ok, me preocupaba mucho mi apariencia y me importaba mucho mis amigos, ok, voy a dejarlo hasta ahí para comentarlo. Me gustaría leer los dos, bueno, voy a leer los últimos dos. También mencionan, lo único que puedo decir es que mis hijos son mejores. A mis hijos, a esa edad que yo, a la mía, yo era un desastre, aparte era muy deprimida y caía en varios vicios, nada que ver con mis dos hijos, los más chicos, ¿ok? O recuerdo que mi madre me daba con sus me ayudaba, me daba con sus consejos, pero no los comprendía y no los escuchaba y hoy se los agradezco, ¿no? Entonces, pues vemos esta parte de recordar la adolescencia y que muchas veces, bueno, más bien, ¿por qué les dejo esta actividad o por qué los puse a que recordaran su adolescencia?
porque a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida esa etapa tan pesada que todos pasamos y que les digo, obviamente, a lo mejor algunos no la pasaron tan mal, pero que a lo mejor algunos de nuestros hijos sí la están pasando mal, ¿no? O que no es tanto el que la estén pasando mal, sino que obviamente las generaciones fueron cambiando, pero el mostrar esa empatía y traer esos recuerdos y decir, híjoles, es que realmente la adolescencia sí es una etapa medio complicada, no solo personal, sino que es muy social, como ya vimos. Nuestros amigos en esa edad son muy importantes y que es cuando más se desencadena el bullying, las burlas, los comentarios y que si te afectan, pues te van a doler mucho, ¿no? Y que hoy en día con las redes sociales, con todo este tipo de sobreinformación que hay, pues obviamente también viene a pegarle más a nuestros adolescentes, ¿no? Que constantemente están escuchando información acerca de un montón de temas psicológicos que se proyectan y que sus hijos dicen, ay, es que tú tienes la culpa, tú eres el papá malo. Ok, sí, a veces, o que que el hijo también ya se comparó con un TikToker que obviamente está muy fuera de su realidad o obviamente no comparten el mismo estilo de vida, entonces pues llegan ese punto de comparaciones y no tan lejano, ¿no? También incluso dentro de su salón, ¿no? Que se comparan con una niña que es muy popular, que se comparan con la niña que la dejan salir a todas las fiestas. Entonces, pues aquí recordamos cómo es esta adolescencia y cómo es este camino. Muy bien. Y ahora que lo recordamos, vamos a entrar a la parte emocional. Y para ello, me gustaría que también ustedes conozcan cuáles son las emociones, ¿no? No solo sus hijos, porque si recordamos antes en nuestra formación académica, era más difícil que nos hablaran de las emociones, pero hoy en día sabemos el papel tan importante que juegan las emociones. Entonces me gustaría explicarles un poquito acerca de qué son las emociones, cuáles son sus características y saberlas diferenciar de los sentimientos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían que tienen diferencias, pero que no son iguales, ¿no? Que una emoción y un sentimiento son dos cosas distintas. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es una emoción, ¿no? Aquí vemos que una emoción es una reacción a un estímulo externo, es inconsciente e inmediata, o sea que no la planeamos, no es que nosotros nos queramos enojar, no es que nosotros pensemos en ponernos tristes, sino que es inconsciente, surge. Es corta, dura aproximadamente 80 segundos, es antes que la razón, como ya dije, no es que la pensemos, son universales. ¿Por qué? Porque aquí, como en China, en todos lados, vivimos las mismas emociones y son más intensas y por lo tanto nos llevan a actuar. Ok, vamos a poner un ejemplo. Aquí el ejemplo sería que ustedes van dentro de un automóvil y de la nada ven que un peatón se atraviesa, ¿no? Y el carro va. Entonces ven que el peatón se atraviesa y ¿qué pasa? Surge el miedo. Entonces, como miedo, a lo mejor te agarras del carro porque dices, voy a chocar o lo va a atropellar y pues tengo que agarrarme fuerte para que no me vaya a lastimar, ¿no? O me protejo. Entonces, esa fue una reacción inmediata, no fue que hayas pensado en que me quiero proteger, me quiero agarrar de la silla, sino que surgió de la nada. Y ahora vamos a ver qué es un sentimiento, vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí encontramos que es un estado de ánimo estable, es consciente y progresivo, o sea que si lo pensamos, es más largo por esta parte de que nosotros, dependiendo cuánto tiempo lo pensemos, es que va a durar. Esto nos lleva a, bueno, esto surge tras la interpretación o el pensamiento. Son individuales, ¿por qué? Porque cada uno, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestra historia, es como la vamos a vivir. Puede ser menos intensa, pero más profunda. ¿Por qué? Porque otra vez entran los pensamientos, dependiendo cuáles sean nuestros pensamientos acerca de esa situación, es que nosotros le vamos a dar como la profundidad. También nos llevan a decidir y a vivir de una manera, ¿ok? Entonces aquí hablamos de una decisión, o sea, de algo más consciente, más planeado, y que muchas veces nosotros decimos, no, es que mi hijo es bien enojón y le dura el enojo todo el día,
o incluso, ¿no? Ustedes como mamás, no, es que yo soy bien enojona, ok. Entonces, si nosotros vemos que la emoción es corta y dura 80 segundos, ¿realmente eres enojona o hay una parte en tus pensamientos que te llevan a un estado de ánimo donde te sientes irritada, donde te sientes cansada y donde a lo mejor constantemente estás pensando que no eres buena mamá, que no eres suficiente, que tu hijo siempre se sale con la suya, que tu hijo no te respeta? Entonces aquí hablamos de que ese pensamiento que tú tienes acerca de la situación que está pasando te está llevando a un sentimiento, ¿no? A algo más progresivo y con más duración, ¿no? Porque la emoción surge. Mi hijo me hizo esto, mi hijo me gritó, me enojé, ok, lo interpreté como, ay, está, elevada, anda en sus días mi hija, ay, bueno, es ella, no soy yo. Entonces, al momento de identificar que es ella y ya no quedarme con ese pensamiento de, oh, me está retando, me quiere llevar la contra, ok, bajamos la defensa, nos calmamos y decir, esto no me pertenece. Si mi hija decide estar enojada, voy a respetar su enojo, pero no me voy a confluir, no me voy a comportar igual que mi hija. ¿Por qué? Porque de esta manera justamente se generan estos sentimientos, a lo mejor incluso de incomodidad, de rechazo, no sé, de tristeza, o incluso llevarnos a cuadros de ansiedad, de depresión más profundo, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta, cómo es importante diferenciar como esta emoción a este sentimiento y preguntarnos cuáles son nuestros pensamientos, ¿no? De qué estamos nutriendo nuestra mente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde encontramos, recordando las emociones básicas, me imagino, me gustaría que levantara la mano de aquí dentro del chat. ¿Quién ha visto las películas de Intensamente? Tanto la 1 como la 2, o que los comentarios nos compartan. Ok, la mayoría han visto estas películas, están muy buenas porque justamente creo que les ayuda a los adolescentes a identificar cuáles son las emociones y también como que a los papás les cae un 20 de, híjole, sí es cierto, mi hijo es así, o cómo me estoy comportando, ¿no? Entonces, o entender un poco más el adolescente. Muy bien, muchas gracias por compartir. Ya vi que la mayoría ha podido, o que algunos de ustedes han podido ver estas películas. Están muy buenas, si no las han visto, se las dejo como recomendación familiar que puedan ver estas películas. Tanto la 1 está muy buena como la 2 también nos muestra bastante como pues este panorama de qué son las emociones o cómo funcionan. Y bueno, recordando esta película, recordando cuáles son las emociones básicas, vemos que es la tristeza, la alegría, el asco, el enojo, el miedo y la sorpresa, ¿no? Entonces, que todas estas emociones que nosotros vivimos, pues no las podemos quitar. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros. Y que a veces yo no me quisiera enojar, a veces yo no quisiera estar triste. ¿Por qué? Porque son desagradables, pero son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo no me enojara, si yo no me pusiera triste, ¿cómo creen que a lo mejor una injusticia pudiera reaccionar? Imagínense que le roba la cartera y que no existiera la emoción del enojo. Que ustedes dijeran, ay, qué bueno, estoy súper feliz porque me robaron mi cartera donde traía toda mi quincena. Pues no, a veces el enojo es como ese impulso que dice, híjoles, a ver, me la robaron, voy a meter una demanda o, bueno, voy a levantar como esta parte o este impulso de decir, voy a hacer algo más, ¿no? O no sé, ante una injusticia, que alguien te hable mal, obviamente nadie va a decir, ay, qué bueno que me hablaron mal, ¿no? Qué bueno que mi hijo me rezongó. No, el enojo entra a decir, oye, tu hija te faltó al respeto. Oye, tu hijo está haciendo algo que es delicado. Entonces, obviamente el enojo nos lleva a actuar, nos lleva a ese impulso de decir algo tengo que hacer, ¿no? Son esas pequeñas señales que nuestro cuerpo, nuestra mente nos hablan para poder reaccionar. Y que justamente les comparto en este espacio que tenemos un taller diseñado que se llama Emociones sin filtro, que es para adolescentes, para que lo puedan vivir junto con sus adolescentes. Tiene varios ejemplos donde los invitamos a que reconozcan en qué parte del cuerpo sienten sus emociones y todo. Y que les digo, este taller
es diseñado para ellos porque tiene actividades a lo mejor un poco más elaboradas, pero que también a nosotros como adultos nos sirven. Entonces, por si lo quieren checar y lo puedan como tener al alcance. Y bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos por qué son tan importantes nuestras emociones. Ok, aquí ya vemos que nos ayudan a actuar como señales internas, ¿no? Nos avisan que algo está pasando, que a lo mejor estoy triste porque no me he dado este tiempo de descanso, me estoy faltando al respeto a mí misma al permitir ciertas situaciones. O a lo mejor estoy enojada porque estoy agotada también, no puedo con ciertas situaciones o no sé cómo manejarlas, entonces vienen a decirte algo, ¿no? Entonces cuando nosotros mm, no las interpretamos correctamente o las tratamos de ignorar, pues ahí van a estar como diciéndote, oye, algo pasó, algo pasó, algo pasó. ¿Y qué pasa? Es como un globo. Al momento que le vas llenando, pues va a explotar, ¿no? Entonces, al momento de nosotros responder de manera adecuada a nuestras emociones, pues es más fácil dejarlas fluir y actuar en el momento que deberíamos de actuar. Ok. También recordemos que nos hacen más humanos. A veces quisiéramos ser máquinas de decir, hoy ya no quiero sentir esto, ya no me quiero enojar, pero nos hacen humanos, ¿no? Nos vienen a recordar que a veces somos vulnerables, que a veces fallamos, que a veces nos equivocamos, pero que también nos hacen disfrutar, ¿no? Nos hacen sentir alegres, nos hacen sentir amor, y justamente es lo que nos diferencia de una máquina, ¿no? Que tenemos esta capacidad de sentir, de vivir, de disfrutar o de ver distintas como panoramas. También, pues, nos permiten sentir justamente desde esta parte, conectar con nuestros hijos, por eso la actividad del inicio, ¿no? Esta empatía con nuestros hijos, de que, híjoles, la está pasando mal, necesito un abrazo a lo mejor. También recordar que son parte de nosotros, no las podemos quitar, no porque sean desagradables, quiere decir que las tengamos que eliminar, sino aprender de ellas, ¿no? También generan reacciones fisiológicas, también en el taller que les digo, aquí vemos un poquito de cómo a lo mejor me duele la cabeza porque me aguanté el enojo, ¿no? O cómo me duele la panza porque igual no me enojé y al rato la gastritis, la colitis, la ansiedad de que me empiezo a morder las manos y se me hizo un hongo. Entonces descubrimos que realmente las emociones, pues tienen un impacto muy grande en nosotros. Entonces al reconocerlas y aprender de ellas, pues nos hace vivir de una manera diferente. Y bueno, por último, nos ayudan a mejorar nuestras relaciones sociales. ¿Por qué? Porque en esta parte de la empatía, en la parte del comprender que el otro también siente, pues nos hace pues más humanos y nos ayuda también a generar esta respuesta pues social o esta respuesta de amabilidad con el otro. Muy bien, entonces esto es como a manera breve de acerca de por qué son tan importantes. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí va a ser importante recordar que mi experiencia emocional puede ser distinta a la de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que estas emociones pasan por un filtro y que a lo mejor yo el enojo, así como fisiológicamente lo puedo sentir en la panza, a lo mejor resulta que mi hijo lo siente en las manos, ¿no? O a lo mejor que la experiencia ante el enojo de mi hijo es que él cuando se enoja, no sé, tiende a aislarse. O a lo mejor igual que yo, ¿no? Me doy cuenta que mi hijo hace lo mismito que yo. Yo me enojo y grito y pues resulta que ahora cuando mi hijo se enoja, pues también él grita, ¿no? Entonces, recordar que pues esta experiencia emocional va a ir cambiando dependiendo de nuestra historia. Y que bueno, no me gustaría detenerme aquí porque más adelante vamos a retomar justo esta parte. Entonces, continuamos y nos vamos a otra parte de esta parte de la inteligencia emocional. Es importante tener una conciencia emocional, no solo yo a los adolescentes los invito mucho a que se den cuenta qué es lo que están viviendo, pero que ahora a ustedes también como papás, yo los invito a que
que hagan también un análisis de cómo están emocionalmente, ¿no? De cómo yo estoy como papá, si realmente a lo mejor a mí mis papás no me enseñaron a demostrar amor, porque en su época no era de los papás amorosos, no era de los papás que que sintiera su apoyo, como ya vimos en los comentarios, eran papás a lo mejor más ausentes, que sí estaban presentes y nos daban consejos, pero que a veces yo no necesitaba un consejo, ¿no? Yo necesitaba un apapacho, no necesitaba que me regañara en ese momento, yo quería que comprendiera lo que estaba pasando. Entonces, cuando vemos la conciencia emocional, aquí nos damos cuenta que identifico mis emociones y que, bueno, aquí en la descripción nos dice que nos ayuda también a reconocer las emociones de los demás, ¿no? Porque reconozco que mi hijo hoy está triste, que reconozco que mi hijo hoy está desanimado o está enojado, o me doy cuenta que está súper alegre porque, híjole, hace mucho que no se sentaba a comer con nosotros y hoy está en la mesa, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo y desarrollando esta capacidad de ver que no solo qué necesito yo, sino qué necesita el otro, ¿ok? Y que va a ser importante que lo realicemos porque a veces queremos que nuestros hijos solamente lo hagan, ¿no? Desde esta parte de decir, ay, es que mi hijo debería venir y decirme esto. Ok, pero recordemos que seguimos siendo el ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Seguimos siendo estas guías para nuestros hijos y que si nosotros no lo hacemos, muy difícilmente nuestros hijos van a tomar una acción respecto a esto, ¿ok? Entonces, bueno, brevemente, por si quieren tomar notas de qué nos ayuda esta conciencia emocional o no solo como notas, sino como preguntas. Estaría muy bien que tuvieran esas preguntas para reconocer qué están sintiendo, que justamente la primera es, ¿qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué fue lo que me evocó esta emoción? Qué está sintiendo el otro? Y cómo estoy expresando mis emociones, ¿no? Entonces, al contestar estas preguntas, complemento este rompecabezas donde no solo mejoro yo como papá, sino mejora mi hijo. Y nos unimos, ¿no? Nos comprendemos en esta parte de no solo yo estaba enojada contigo, sino mi hijo también estaba enojado conmigo. Entonces nos unimos y nos damos un espacio a la apertura emocional, ¿no? Y que por eso, no sé si tuvieron chance, les mandamos un pequeño librito para papás donde venía un análisis. No sé si lo pudieron contestar o no, pero justamente algunas de las preguntas que venían era acerca de si tenía un espacio para platicar con mis hijos sobre las emociones, ¿no? O de cómo va su vida, por qué se enojan, por qué están tristes y que muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poquito acerca de qué decían las preguntas, pero si no lo han contestado y tienen chance, pues contéstenlo porque justamente este análisis les va a ayudar a darse cuenta en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Si nos damos cuenta que no tengo este espacio para hablar con mi hijo, pues de qué manera puedo implementarlo, ¿no? Y recordando y otra vez, ¿no? Invitándolos a que también nosotros nos permitamos sentir y vernos vulnerables con nuestros hijos, ¿saben? Porque muchas veces como papás, obviamente, queremos ser fuertes y queremos estar al 100 para ellos, pero que a veces la única manera en que nos ven vulnerables es cuando nos enojamos, ¿no? Cuando ahora sí sacamos esa arma, decir, hijo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya no puedo, ¿no? Porque estoy cansada, pero ese enojo realmente es porque estás enojada o porque hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo a lo mejor de cansancio, de desilusión. ¿Qué pasa en ti, no? Entonces, a lo mejor al tú expresarle a tu hijo qué está sucediendo en ti como papá, es mayor como la comprensión, no solo de ti como papá hacia él, sino de tu hijo, ¿no? Darle esta oportunidad de saber que ya está siendo un adulto y que ya comprende, ¿no? Ya no es el niño chiquito que a lo mejor veía a papá triste y ¿qué iba a hacer? Le daba un abrazo porque era el único recurso que tenía, ¿no? Que a lo mejor si el hijo hoy ve a su papá triste
y ya no solamente es como el apapacho, que qué bonito, obviamente también lo queremos, pero que a lo mejor le ayudo a mi mamá a terminar cierta actividad, que a lo mejor le ayudo a mi mamá con esta parte, ¿no? Entonces, aquí abrimos esta puerta a que conozcan cómo estamos como papás y también abrimos esta puerta a permitir a nuestros hijos vivir otra etapa, porque ya no son, recordar, ya no son esos niños, ya ocupan más, ¿no? Necesitan pasar a otro nivel y también si nosotros como papás no lo permitimos por nuestros miedos, pues se van a quedar atorados, ¿no? Y que justamente ahorita me gustaría compartir un meme que vi hace poco, bueno, era como un reel, que salía, ¿no? Un papá aventando un bebé y que decía 18 años, ¿no? Que a veces como papás queremos esperar a que nuestros hijos tengan 18 años para decir, ahora sí ya va a ser como independiente, ¿no? Ahora sí ya va a ser un montón de actividades, pero antes no le di las herramientas, no lo preparé, no le permití que se equivocara, no le permití este espacio. Entonces, pues también, ¿no? Saber qué recursos le estoy brindando a mi hijo para poder, para que pueda alcanzar esa madurez, ¿no? Para que pueda llegar a ese punto donde me gustaría que mi hijo a los 18 años ya dijera, ya me voy solo en el camión, o si a lo mejor tenemos más recursos, ya mi hijo a lo mejor ya aprendió a manejar y ya solito se va, y ya no solo él se va solito, sino que ya me lleva al súper y me recoge, ¿no? Entonces, es importante que vayamos propiciando esos momentos para que nuestro hijo vaya creciendo, ¿no? Y confiar en este proceso de que, híjoles, me chocó el carro cuando lo estaba enseñando a manejar, híjoles, pues ni modo, a lo mejor tener un puerquito, buscar que a lo mejor se meta a trabajar en algo ocasional, pero que vaya contribuyendo justamente para que vaya desarrollando estas habilidades como un futuro adulto, ¿no? Y que no llegue a los 18 años sin nada de herramientas. Ok, entonces, bueno, nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos acerca de, bueno, ya me di cuenta de cuáles son las emociones que pasan en mí, pero a veces no identifico qué emoción tiene mi hijo. Aquí les voy a dar como algunas cosas que son muy sencillas, pero que a veces no nos damos cuenta por el día a día, porque ya lo vemos cotidiano, pero que es importante, que son las expresiones faciales, ¿no? A lo mejor si yo detecto que mi hijo ya tiene cara de fuchi y ya digo, ay, mi hijo ya se va a poner de malas, ¿no? Ok, entonces si ya identifico esa cara y ya sé que siempre que le abro a mi hijo cuando tiene cara de fuchi no me resulta, pues bueno, entonces, ¿por qué seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ok, si ya le calé de esta forma, donde tiene la cara de fuchi, bueno, ahora voy a ver cuando mi hijo esté alegre, ¿no? En algún momento donde está alegre, a lo mejor pienso que no le quiero arruinar su día, pero ni modo. Este es el día en que voy a hablar con mi hijo acerca de cierto tema, ¿no? O de cierta cosa que me disgustó. Entonces, aquí descubrimos que puedo hablar con mi hijo. Ok, también el tono de voz, ¿no? Si ya veo que mi hijo está cambiando su tono de voz a un tono más donde me está gritando o me está faltando al respeto, ok, otra vez, ¿no? Parar esta situación, ¿no? Si yo ya me di cuenta y soy consciente que mi hijo no está bien en este momento, ok, mm, nos queda a nosotros como papás esta responsabilidad de o irnos con él y ahora sí que ponernos al tú por tú, o parar esta situación, que obviamente el parar esta situación va a ser lo más ideal, porque de la otra manera, pues solamente se desgastan los dos, ¿no? Se rompe más la relación. Ok, también la situación que estamos experimentando. Ok, si yo ya me di cuenta que yo como mamá también ya estoy, híjoles, hasta la coronilla en ese momento con mi hijo, porque muchas veces a las mamás les pasa que me cuentan de que, ay, es que me cae gordo mi hijo, y que tú dices, ay, ¿cómo que te cae gordo tu hijo? Sí, es que no lo soporto, de verdad, ya no puedo con él, se lo llevé a mi mamá o lo llevé con su papá porque no lo soporto. Ok, entonces ya reconozco que esa emoción es mía, ¿no? Y que a lo mejor me recuerda un tema pasado no resuelto.
o a lo mejor me recuerda a que yo también tengo que trabajar cosas en mí que no he podido, ¿no? Entonces, el reconocernos y también tomar esta responsabilidad, pues nos va a ayudar también a mejorar la situación con nuestros hijos. Y por último, pues el comportamiento, ¿no? Que es el más evidente, que a lo mejor ya me dio un portazo, aventó algo, me quebró un florero, yo qué sé, ¿no? Entonces, aquí vemos como también el comportamiento, si nosotros detectamos que no es el ideal para hablar, pues parar, ¿no? Parar esta situación, tratar de, de también nosotros gestionar eso que estamos sintiendo para no llegar a cosas que a lo mejor tampoco nosotros queríamos decir o cometer, ¿va? Entonces, bueno, así tanto pueden reconocer estas emociones en ustedes como en los demás. Muy bien, aquí estoy viendo que ya estamos a punto de terminar, porque son 7:51. Les voy a compartir rápidamente esta diapositiva para no dejarla como a la mitad y se puedan ir como que con este nuevo eh, recurso, esta nueva herramienta. Pero recordando que pues el día de mañana también vamos a completar este taller, que nos falta todavía la parte de comunicación asertiva y de cómo poner límites, pero que antes de eso, por eso vamos como por filtros, ¿no? Ya vimos qué son las emociones y ahora de qué manera identificarlas, pero que también es parte importante validar las emociones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Aquí nos dice que validar las emociones significa aceptar las experiencias emocionales sin juzgarlas ni querer modificarlas. Se trata de empatizar con el otro y dar espacio para que pueda sentir todas las emociones sin querer intervenir en el proceso. La validación emocional puede ser hacia los demás y también hacia ti. Entonces, yo los invito a ustedes como papás a que se pregunten también, ¿no? ¿Qué tanto me permito sentir? ¿Qué tanto me permito sentir triste? ¿Qué tanto me permito desde este enojo, qué tanto me permito tener como un espacio a lo mejor para tener un enojo sano? Entonces, desde esta manera, ¿de qué manera me autovalido, no? Y bueno, ahora llevándolo a los hijos, muchas veces las mamás se quejan, es que mi hijo no me tiene confianza, es que mi hijo no me quiere platicar nada. Es que mi hijo siempre va con sus amigas, ¿no? O con, ya les dije hace rato, ya va con el TikTok o ya ahora el chat GPT. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando mi hijo llega y me cuenta, oye, mamá, es que estoy muy triste porque, se burlaron de mí porque me salió un grano y me empezaron a hacer carrilla, o, ay, mamá, es que estoy conociendo un niño y así. ¿Y qué pasa? Nosotros como mamá, ay, hijo, ¿para qué te sientes mal? Es solo un grano, no te va a pasar nada, de que tú ignóralos, ¿no? Y que obviamente nosotros hacemos ese comentario para alentar y como que no se preocupe, pero a lo mejor nuestro hijo lo que quería más que tú lo aconsejaras, quería como que, que lo apapacharas, no, ay, hijo, te salió un grano, no te preocupes, vamos a buscar algo para que se te calme ese grano, o a lo mejor a mí me funcionaba el ponerme vitacilina, yo qué sé, o Vaporub. Entonces a lo mejor tu hijo esperaba más un apoyo que un regaño o que lo juzgaras, porque justamente si recordamos otra vez, ¿no? Esta parte de la adolescencia, nos damos cuenta que es muy distinta a nosotros como adultos y que como adultos vemos que ya nos preocupan los temas económicos, que nos preocupan los temas con nuestro esposo, otros temas, ¿no? Que para nosotros son relevantes como papás porque es lo que nos corresponde, pero que si comprendemos o nos vamos a la parte donde está viviendo mi hijo, que es la parte de la adolescencia que le corresponde o que está viviendo, es esta parte donde me preocupa mucho mi aspecto, mamá. Me preocupa tanto y que no sé qué hacer con mi aspecto y que cada vez que yo voy y te cuento que me siento gorda y que tú me dices, ay, ¿cómo que estás gorda? No estás gorda y que me regañas, no me siento bien.
y no te voy a platicar, obviamente, porque me hace sentir peor. Entonces, aquí en esta parte de la validación, pues vamos viendo que es importante comprender, así que irnos a esta parte de decir, híjoles, es que si mi hijo me lo está contando desde este tono, es importante para él. Y con esto no quiere decir que le vamos a dar la razón de que, ay, sí, hijo, estás bien gordo, o ay, hijo, sí se te ve bien feo este grano. No, sino desde este apoyo y desde esta guía que nosotros somos como papás, ¿no? De brindarle este apapacho, este soporte, porque si no nuestros hijos van a huir de nosotros. Y bueno, si continuamos en esta parte de la presentación, vemos de qué manera hacerlo, ¿no? Aquí nos dice que es importante que seamos conscientes que es de humano tener emociones y que estas juegan un papel fundamental en nuestra vida, ¿no? Como ya veamos. Pues nuestros hijos a veces se van a sentir tristes y que a veces incluso nosotros como adultos hoy reconocemos que a lo mejor la frase échale ganas o tú puedes o hazlo mejor no nos ayudan, que a veces necesitamos un apapacho emocional, necesitamos que alguien sentirnos comprendidos. Entonces, en esta parte, pues también, ¿no? Nuestros hijos ocupan este soporte. También mi experiencia emocional tiene sentido según mi historia de aprendizaje y el contexto en el que me encuentro, que justamente es lo que les decía, ¿no? A lo mejor yo digo, es que, ¿cómo a mi hijo le preocupa este tema? Si es un tema sin insignificancia, pero que me doy cuenta que sí, y que les platico, ¿no? Yo como terapeuta y que veo a los adolescentes de recién que iniciaba con ellos, que me contaban como sus temas de preocupación y que yo decía, ay, wow, o sea, ellos están en ese proceso donde se dan cuenta que, que no es mejor amigo el que se habla todos los días, sino quien está presente, ¿no? Pero que para ellos era un duelo el decir, ya no hablo todos los días con mi amigo, a lo mejor no es mi amigo realmente y que se cuestionaban, ¿es mi amigo? No, no es mi amigo, es que hoy no pudimos hablar porque tenía mucha tarea y que es un duelo para él y que nosotros como papás ya lo vivimos en algún momento, que nos dolió a lo mejor que no podía hablar tanto con mi amigo, que me dolieron cosas diferentes o que también nuestra realidad fue tan distinta, no sé, a los que tuvimos o tuvieron como una, unos padres muy autoritarios que, híjoles, no podía hacer nada y que ahora son muy permisivos, pues les pesa más, ¿no? Que, ay, hijo, es que yo hoy te dejo hacer todo lo que quieras y aún así estás, híjoles, insoportable, ¿no? Y recordemos otra vez esta parte del contexto que su realidad fue distinta a la mía y que es importante diferenciarla, ¿no? Para no hacer querer que nuestros hijos vean la realidad desde nuestra experiencia, sino que hoy con las herramientas que ellos desarrollen y tengan, puedan comprender de esta manera, ¿ok? Pero si nosotros no validamos, pues nuestros hijos van a oír. Y bueno, ya cerrando esta parte, pues es una práctica en la que se busca no juzgar ni tratar de solucionar el problema o dificultad que se presenta, sino entender que está bien sentirse así, ¿no? A veces no nos queda como que de otra, a lo mejor sí lo queremos regañar y decir, oh, hijo, ¿cómo que hiciste esto? Pero que en este momento, otra vez recordando esta parte de reconocer las emociones del otro y en mí, reconocer que a lo mejor ahorita está vulnerable y que no sería bueno regañarlo, ¿no? Y a lo mejor ya en otro momento, busco un momento ideal en decirle, oye, hijo, ¿recuerdas lo que me platicaste la otra vez? Yo veo esta situación así, ¿no? Peligrosa. Yo veo como a lo mejor que esto te puede funcionar o justamente dar la apertura aquí de nosotros hablar desde nuestras experiencias propias. A mí yo recuerdo tu edad cuando también tenía mi primer novio, que me importaba mucho esto o que me importaba mucho mi apariencia. Entonces, desde esta manera descubrimos, o más bien damos esta apertura de no solo corregir con amor, sino de esta capacidad antes de escuchar cuál era la necesidad de mi hijo
para así poder ayudarlo, ¿no? Porque si no conozco qué necesita mi hijo, pues va a ser bien difícil el saber qué puedo darle. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, nos vamos a quedar en suspenso para, pues mañana terminar nuestro taller. Muchísimas gracias, Marisol, por esta información que nos estás compartiendo. Yo sé que los dejaste súper picados a todos los papás porque mañana viene el juguito sabroso de cómo poner límites, pero recuerden que antes de querer empezar a ya poner límites, a saber cómo tener una comunicación asertiva, hay que trabajar en nosotros. Por eso Marisol habló de las emociones. Son un espejo, son esponjitas. Nomás pensamos que esos con niños chiquitos nos están observando en todo y de verdad crean que en todas las etapas estamos como hijos observando a nuestros papás. Si ustedes cambian, si ustedes empiezan a trabajar sus emociones, empiezan a validar sus emociones, a estar empáticos con ustedes y a ser empáticos con los demás, créanme que van a empezar a ver cambios muy grandes. Entonces, no se pierdan mañana, que ya vamos a cerrar con esto. Les tenemos regalos y sorpresas para que no se lo pierdan. Mañana ustedes van a poder participar, van a poder hacer preguntas, así que los vemos a las 7 en punto. ¿Sale? Muchas gracias, que descansen y pasen linda noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, bonita noche.